Nuestra hermana María del Amor empezó esta mañana con un estudio, un pensamiento sobre el Salmo 100 y habló sobre el gozo. Puso el ejemplo de Filipenses 4:4 cuando habla de regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Después, Melody, cuando estaba hablando después de entre canción y canción, pues habló también sobre el gozo. Y yo voy a hablar sobre el gozo. Filipenses 4:4, entre otros. O sea que no nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad? O sea que ha sido del Señor y bueno, pues yo estoy aquí ahora con temor y temblor, como muchas veces, que no encuentro el libro. Aquí está, Filipenses. Pues vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Yo tengo la versión, ahora estoy más moderno, tengo la versión del Reina Valera 2020, que me gusta y parece que es casi todo igual, únicamente que a diferencia de la versión de Reina Valera 60, pues, por ejemplo, cuando hoy hablemos sobre el codo, medidas, pues entonces no habla de codo, sino habla de medio metro, así que es un lenguaje un poquito más actual, sin variar para nada, prácticamente para nada lo que es el mensaje de la Biblia. Entonces lo voy a leer, pero vais a ver que si acaso una o dos palabras es lo único que cambia. Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7. Dice, así que hermanos míos, amados y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos firmes en el Señor, amados míos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Que vuestra bondad sea conocida por todas las personas. El Señor está cerca. No estéis preocupados por nada, sino más bien dad a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si queremos hacer una introducción breve sobre el libro de Filipenses, pues podemos decir que la iglesia de Filipos es la primera iglesia la primera ciudad donde Pablo pues constituye una iglesia aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Está situada en la provincia de Macedonia, lo que es hoy día Grecia, y Pablo la visitó 3 veces, en el año 49, en el año 55 y en el año 57. Esta carta es una carta escrita, por tanto, desde el primer encarcelamiento que tuvo el apóstol en Roma, y ahí, juntamente con la carta de Filipenses, también escribió a Efesios, escribió también a Colosenses y la carta de Filemón. Por tanto, para mantener el contexto, pues pensemos que esta carta la escribe desde el confinamiento de una cárcel romana en el primer siglo. O sea que imaginaros ya la situación, no son como las cárceles de hoy día, sino aquello era una cueva prácticamente. Lo que pasa que sí, Pablo pues tenía el privilegio, por ser ciudadano romano, pues estaba encarcelado en una vivienda, en una casa. Estaba vigilado por soldados romanos continuamente y, como hemos dicho, pues la iglesia de Filipos es la primera iglesia que se crea por parte del apóstol Pablo,
y es una iglesia muy pequeñita, tal vez mucho más pequeña que esta iglesia. Tanto es así que no podía ser sinagoga. Para que fuera una sinagoga, el requisito que se requería era que hubieran al menos 10 hombres, cabezas de familia. Y entonces ni siquiera llegaban a 10 hombres. Pero sí habla de que había muchas mujeres. Cuando no había sinagoga, pues los cultos se celebraban donde podían. O bien, como en este caso, en las afueras de la ciudad, o en una montaña, en una loma, una pradera, o al lado de un lago, o al lado de un río. Por ejemplo, vemos en el libro de Hechos, capítulo 16, 13, que dice: un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Hablamos a las mujeres que se habían reunido. Eso es efectivamente lo que estaba ocurriendo también en la iglesia de Filipos. Entonces, por tanto, hemos visto que es una iglesia pequeñita, que había muy pocos varones, eran más mujeres, escrita en la carta entre los años 54 y 55, y es una carta muy característica, curiosa, incomprensible, pero es una carta en la que se habla fundamentalmente del gozo. Y eso que estaba el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Sin embargo, hablaba del gozo fundamentalmente. Hablaba de su colaborador Timoteo, hablaba de Epafrodito, que también vino como ayudante de la iglesia de Filipos para darle una cantidad económica para que él pudiera subsistir. Y ahí Epafrodito pues se enferma, entonces parte de la carta pues es una carta diciéndole a la iglesia de Filipos que envía a Epafrodito de nuevo, no porque se haya enfadado con él o hayan tenido algún problema, sino porque había enfermado y cuando se recuperó un poquito de la enfermedad, pues él lo mandó a su ciudad, para que allí en su ciudad pues lo pudieran cuidar y lo pudieran sanar. En fin, habla mucho de la fidelidad, habla mucho del gozo de la salvación, habla mucho de mirar a Cristo, de que Cristo es nuestra meta, etc. Pero fundamentalmente es el gozo, de tal manera que se conoce la carta de Filipos, de Filipenses, pues, por la carta del gozo. Y ahora vamos a ir relatando poquito a poco, analizando lo que el Señor nos quiere decir en cada uno de esos versículos. La primera parte, el versículo 1 dice, así que, o sea que es como a partir de ahora, pues, o en conclusión, o como punto final de todo lo que ha dicho en los 3 primeros capítulos, pues ahora como punto final viene el capítulo 4, que es el último capítulo de la carta. O sea que aquí quiere dar una llamada de atención el apóstol Pablo cuando dice así que, o sea, como colofón o como punto final, pues, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pablo echaba mucho de menos a la iglesia de Filipos, porque la iglesia de Filipos se había comportado con él de una manera extraordinaria, ayudándole tanto físicamente como económicamente, y había un sentimiento de separación porque él estaba en la cárcel. Estaba detenido, preso, en una casa romana y él no podía salir de allí. Pero sin embargo dice, gozo y corona mía, haciendo una especie de símil de lo que es la corona de los deportistas. Para él, los hermanos de la iglesia de Filipenses eran su corona. Era como el premio de su trabajo espiritual. En alguna vez los llaman sus hijos espirituales. Y por eso él tiene esas primeras palabras tan hermosas, gozo y corona mía. Es el éxito que él ha tenido por la gracia de Dios, formando un grupito de hermanos en esa ciudad, que tampoco era una ciudad muy grande, era más o menos pequeña y no era muy importante en esa época. Después se fue cogiendo mucha importancia por otros motivos. Y dice, estad firmes. Él, como buen observador, estaba siempre, como hemos dicho antes, pues vigilado por soldados romanos. Y él sabía que allí había un romano, uno por lo menos, como de 2 metros de estatura,
cuadrado como un armario, con sus armamentos, con su parapeto, con su escudo, con su coraza, y él observaba lo que hacía. Y cuando dice estar firmes, se estaba acordando del soldado romano. El soldado romano estaba firme en la entrada de la casa, pero no estaba no haciendo nada. Pensamos que porque estaba firme y quieto, pues parece que no hacía nada, pero hacía mucho. Él estaba ahí para vigilar la casa, para evitar, en primer lugar, que Pablo huyera, para evitar que los que le visitaban pues no trajeran armas, seguramente los cachearía, miraría lo que traían, si traían comida, pues qué tipo de comida, lo que fuera. Él controlaba, estaba ahí para controlar quién entraba y quién salía. De tal manera que si en un momento dado él tenía que luchar, tendría que estar dispuesto a la lucha, incluso a dar su vida para defender el puesto, para defender esa casa que le habían adjudicado como autoridad. Él en ese momento era la máxima autoridad. Y entonces el apóstol Pablo, cuando quiere decirle a los hermanos de Filipos que tenemos que estar firmes, y nos lo dice también a nosotros, se está acordando de ese soldado romano. No por el hecho de estar simplemente quietos, al contrario, sino que en primer lugar, para estar firmes se requiere diligencia, se requiere prontitud, un deseo de actuar en el momento necesario, con esmero, con preparación, o sea que no cualquiera podría formar parte de esa guarda o de esa especialización en el ser un guardián de un momento, de una casa, de un puesto que los romanos pues habían decidido tener. En Proverbios 13:14 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el de los diligentes será prosperada. Y eso es lo que se requiere para estar firmes. Una de las cosas, vamos a ver 3 cosas que se requiere para estar firmes. Uno es la diligencia, el deseo de estar ahí contra viento y marea, defendiendo lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, la responsabilidad sobre la cual nos ha puesto el Señor. En este caso podemos decir que es nuestra familia, que es nuestra congregación en la iglesia, que es tu trabajo como ser humano, que son tus hijos o que son tus familiares. El Señor nos hace estar firmes y nos pide que estemos firmes en el tema fundamentalmente se estaba refiriendo a la iglesia de Filipos, luego se lo está diciendo a todos los hermanos de la iglesia y nos lo está diciendo también a nosotros. Otra cuestión para poder estar firmes era practicar la palabra de Dios. Evidentemente, si queremos crecer espiritualmente, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Como decía un hermano que he conocido hace poco, acampar en la palabra de Dios. Y me gustó mucho esa palabra, que lo dijo 2 o 3 veces en la oración y se me ha quedado grabado. Cuando uno va al campo y puede estar un día, por ejemplo, hace poquito habéis estado de campo, no he podido venir, y lo intenté pero no pude, pero estáis celebrando el día, compartiendo la comida, compartiendo el rato, pero qué bonito sería que pudierais estar hasta el día siguiente, acampando. Estaríamos disfrutando de la noche, de las estrellas, de la intimidad, de las conversaciones con el Señor. Tenemos que acampar en la palabra de Dios y practicarla, no solamente ser conocedores, sino también ser hacedores. ¿Por qué? Porque esto nos lleva al crecimiento espiritual, nos lleva a la santificación. ¿Os acordáis de Hebreos 12? Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si no somos santos, nadie verá al Señor. No santos sin pecado, porque no somos sin pecado, pero sí en ese proceso de santificación, de perfeccionamiento, de ser iguales a o parecernos a. Como decía el apóstol Pablo también, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ese es el proceso en el cual la palabra de Dios es fundamental en el crecimiento espiritual de cada uno de los hijos suyos.
En Hechos 2:42 dicen que perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que la perseverancia es algo importante, de vital importancia para el crecimiento espiritual del cristiano. Y por último, pues está la tercera parte o la tercera característica necesaria para poder estar firmes, la oración. La oración lo vamos a dejar un poquito más para más adelante en este pensamiento, porque después hay algunos textos que enfatizan un poquito más en la oración. Pero siempre la oración con esa característica de acercamiento al Señor, junto con la palabra, de poder hablar al Señor y que el Señor te hable a través de ella. Pablo, por tanto, en este primer versículo nos pide fidelidad. Nos pide que seamos fieles, diligentes ante el Señor, que nos pide lo que hagamos y nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Nos pide que obedezcamos la palabra y nos pide que oremos al Señor sin cesar y con gratitud. Hay una sola manera de mantenernos firmes y es poniendo nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Y comento ahora una anécdota que os comenté hace tiempo ya en esta misma iglesia, en esta mi amada iglesia. Era que un padre salía con su niño y el niño ve una estela blanca en el cielo que iba avanzando y el niño era pequeño y le preguntó que qué es lo que era. Y el padre pues le dice, es un avión. ¿Un avión, papá? Pero si casi no, si es que no se ve. Entonces al día siguiente lo lleva a un aeropuerto y lo pone junto a un avión de esos de transoceánicos, de esos enormes, un Boeing 747, y le dice, ¿y ahora qué te parece el avión? Y dice, papá, es enorme, es grandísimo. Dice, pues uno como ese es el que viste ayer. Pero todo depende de la distancia a la que tú estés de él. Y así pasa con el Señor, le dijo el padre a su hijo. Así pasa con el Señor. Cuanto tú más te acerques al Señor, el Señor más grande se hace en tu vida. Cuando vemos que estamos solos, o sentimos, mejor dicho, que estamos solos, no es porque el Señor nos haya dejado. No es porque el Señor no nos escuche. Es porque nos estamos alejando de nosotros de Él. Entonces, es una anécdota muy sencilla, pero muy didáctica, porque muchas veces creemos que el Señor no nos escucha en nuestras oraciones, que el Señor parece que nos tiene olvidados. Si leemos muchos salmos, pues le pregunta el salmista al propio Dios, respóndeme, le pide. Y el problema era que el propio salmista, o tú mismo, o yo mismo, cuando estamos en esa situación de no ver el camino, de no ver la situación, no tener claro lo que hacer, es porque muchas veces ni buscamos la palabra de Dios, ni buscamos la presencia del Señor en nuestras oraciones. El versículo 2 parece que hace un paréntesis en este relato, pero es interesante también, aunque lo vamos a tocar someramente, pero es muy importante, porque hay cosas muy interesantes. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En otra versión, la nueva versión internacional, dice que se pongan de acuerdo. Qué difícil es que dos personas se pongan de acuerdo en todo, ¿verdad? Pepi y yo, bueno, prácticamente todos los días. Sí, cariño, sí, decimos una cosa y el otro, sí, mira, eso mismo estaba pensando. Ah, que no es así, ¿verdad? Discutimos, bueno, increíble. A veces sí. Y gracias al Señor que a veces sí. ¿Visteis ayer la película del Diario de Noah? No, pues yo hacía ya años que no la veía y la echaron en la televisión y bueno, era una parejita que discutían mucho pero que se querían a reventar, ¿eh? Pues eso no es lo que nos pasa a Pepi y a mí. Pero estos eran dos hermanas de la iglesia de Filipos, Evodia y Síntique, que eran mujeres líderes de la iglesia,
y que parece ser que había un bando, unos que iban detrás de Evodia y la otra detrás de Síntique. Entonces había un problema, estaba habiendo un problema. Fijaros si era importante el problema, que Pablo, que no tenía por costumbre poner los nombres en las cartas de a quién iba dirigida la exhortación o la reprimenda, pues aquí sí, aquí directamente, sin venir a cuento, Pablo, sabiendo que esta carta la va a leer los hermanos de Filipos y otras muchas iglesias, porque esas cartas luego se iban enviando por una iglesia, por la otra, y él no tiene preocupación porque poner, en este caso, los nombres de las interesadas, de las personas interesadas. Luego, de ahí se ve un sentido de urgencia. Pablo no podía encogerse de hombros porque verdaderamente en Filipos estaba viendo, en la iglesia de Filipos había un verdadero problema. No se sabe por qué motivos, pero o por celos, o por diferencias de doctrina, o por diferencias de caracteres. La cosa es que no se llevaban bien. No se llevaban bien, y eso que estaba produciendo, un mal testimonio para los de afuera. Un mal testimonio para los que conocían una iglesia pequeña, en una ciudad pequeña, donde todo el mundo se conoce. Y entonces, Evodia y Síntique parecía como que se arañaban, estaban todo el día, uno decía una cosa y la otra decía los otros, y los seguidores de una se enfrentaban contra los seguidores de otra. En definitiva, se estaba destruyendo el testimonio de la iglesia de Filipos. Y el tema ya era público, el tema ya había trascendido las puertas de la iglesia, de tal manera que Pablo ya tiene que tomar ahí una decisión importante. Apela a las conciencias de ellas para que olviden sus diferencias y para que se pongan, para, como él dice, que sean de un mismo sentir en el Señor. Tú puedes tener las diferencias políticas que tengas con otro hermano, tú puedes tener las diferencias sociales que tú quieras tener con otro hermano, pero en el aspecto espiritual debemos de ser de un mismo sentir. Ya lo vimos, el Señor Jesucristo escogió a 12 discípulos y lo había de todos los colores, de todas las tendencias políticas y de todos los caracteres. Unos eran más lánguidos, otros eran más efusivos, otros eran más cortones, otros eran una bala de fuego, pero en el Señor debemos de ser un mismo sentir. Y esa es una llamada de atención también para nuestras iglesias y para esta iglesia también. Que no lo hacemos, que no se da el caso gloria a Dios, pero tenemos que pensar que esto nunca debe de ocurrir en nuestra iglesia, de que esto nunca debe aparecer, esa división, esa diferencia de criterios que hacen que haya un mal testimonio ante la gente que no conocen al Señor. Eso deshonra al Señor, eso es lo peor que puede pasar en una iglesia, que haya división, que no haya perdón. Pero si yo quiero pedir el perdón de Dios, ¿cómo no voy a ser yo capaz de perdonar a mi hermano? Es incongruente. Ya de hecho lo dice la palabra. ¿Cómo me pedís perdón si no soy capaz de perdonarme a mí? A perdonar a vuestro hermano. La unidad de la iglesia era tan importante para Pablo que para él lo decía en otro pasaje, que era su gozo completo cuando veía una iglesia unida. Tenía el gozo completo. Tan importante era para él que lo define como buscar el premio máximo de la semejanza a Cristo. Debemos perseguir por encima de todo que nuestra congregación sea de un mismo sentir, que sea unánimes. Pablo nos está pidiendo aquí, antes nos pedía en versículo 1, nos pedía fidelidad. Aquí en este versículo nos pide amaos unos a otros. Esta iglesia está en un momento bonito. Yo veo mucha gente nueva, echo de menos a algunos otros también, pero es una iglesia que por lo que yo sé, pues está moviéndose, está creciendo, está llegando a muchas personas como lo ha hecho siempre. Pero hermanos, debemos de amarnos como hemos hecho, y que esa característica, la unidad a través del amor, a través del perdón, nunca desaparezca de esta iglesia. El diablo es lo que intenta. El diablo, todo lo que suene a armonía, a comunión, a unidad, lo intenta romper, intenta destrozarlo.
pero nosotros no se lo debemos de permitir. Más fuerte es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y no debemos de caer en este fallo tan grande. El versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Aquí no habla, fijaros que con estas dos mujeres pone los nombres, pero sin embargo hay un compañero fiel que no se sabe quién es. Por lo visto, cuando fue la primera vez a la iglesia de Filipos, hubo un hermano, un anciano, se piensa que era un anciano, pues que colaboraba con él allí donde iba y bueno, le impactó mucho a Pablo. Y entonces a él le dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea que ellas eran mujeres que evangelizaban, eran creyentes verdaderas, cristianas, seguidoras del Señor, pero que por H o por B no se podían ver la una a la otra. Eso no tiene consistencia en la vida de un creyente. Eso es una deshonra del Señor. Entonces le pide a ese compañero fiel que ayude, que las ayude y que les haga interceder entre una y otra, que las ponga de acuerdo para que desaparezca esa desavenencia y esa falta de unidad. Y qué apelativo más bonito, ¿verdad? Compañero fiel. Compañero fiel. Y dice, con Clemente, estas mujeres, tú, compañero fiel, estas mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Debemos de ser compañeros fieles en el sentido de que venimos aquí, como yo he escrito en el estado de mi WhatsApp, hoy he escrito, dice, ven al culto no esperando tener un culto bueno. Ven al culto para ofrecerle un culto de honor al Señor, tú. Y todos estamos aquí ofreciéndole un culto al Señor, un culto agradable. No debemos de venir al culto para ver lo que nos dan, o para tener un culto bueno con unas canciones, una alabanza increíble que la hemos tenido, una predicación preciosa que la estamos teniendo, una entrada del culto con nuestra hermana preciosa, como siempre las que hace, pero no venimos aquí a recibir. Debemos de venir aquí, aunque no hagas nada, pero que tú cantes. ¿Cuándo hay que cantar? Canta con el corazón. Que te salgan lágrimas, como a más de uno le ha salido en esta mañana en la alabanza. Cuando oras, que esa oración te salga del corazón. Que no ores una oración muy bonita para quedar muy bien delante de la gente, que los hay. Hay hermanos que quieren, les gusta, no lo digo aquí, sino en otros sitios, lo he visto muchas veces, que oraciones muy, muy teológicas, preciosas, sin poderle coger de alguna manera, pero son predicaciones y no estamos para predicar, estamos para darle la honra al Señor, que salgan oraciones de nuestros corazones. Debemos de ser compañeros fieles cuando un hermano que está enfermo pues se le pueda visitar, le podamos llamar por teléfono, nos preocupemos cuando hay alguna necesidad entre los hermanos. Eso es ser compañeros fieles. Eso es tener todo en unión, como la iglesia primitiva. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo, con tus talentos, con los dones que el Señor te ha entregado? Mira tu agenda diaria. Mira tu agenda, o si no tienes agenda, pues recuerda lo que has hecho esta semana pasada y la anterior, las más cercanas, de las que tienes más memoria, y pregúntate qué has hecho cada día o durante esa semana para servir al Señor. ¿Qué tiempo le has dedicado a servir al Señor? ¿Qué tiempo le has dedicado a apoyar a los responsables de la iglesia, a la familia pastoral, a los hermanos de la alabanza, a los que llevan el evangelismo? ¿Eres un colaborador o tan solo eres un espectador? Tenemos que cuidarnos muy mucho. Entonces, tener en cuenta esa frase, no vayas a la iglesia esperando que el culto te agrade, sino que vengas a la iglesia ofreciendo un buen culto tú y el Señor. Después dice que
Clemente también y los demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la Biblia, en el libro de la vida. Pero están escritos, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Sabéis cuándo se escribió ese libro? Desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, saber, pensar lo grande que es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida desde que antes que el Señor creara el mundo. Con tu nombre y tu apellido. ¿Qué quiere decir eso? Que no son tus obras, como decía nuestra hermana Melody en la intervención suya. No son nuestras obras, no es lo que mucho que hagamos, no es lo que tú puedas, los puestos que tú tengas en la iglesia, sino la fidelidad a Dios tuya. No importa si haces mucho o haces poco, lo que importa es que el Señor vea tu fidelidad. Y estamos escritos en el libro de la vida porque el Señor nos escogió. Entre toda la gente tienes el privilegio enorme, increíble, que el Señor pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si por casualidad tú no tienes la seguridad de que Dios te haya puesto en el libro de la vida, porque a lo mejor tú eres escéptico o porque a lo mejor tú estás empezando a conocer el Evangelio. Si tienes esa sensación rara de que el Señor, con el tiempo, pues estás notando tú que tu corazón ahí hay una lucha porque hay un pecado que no te deja y que tú quisieras que desapareciera de su vida. Pecado cualquier que sea. Pecado de la pornografía, pecado de la maledicencia, el pecado del orgullo, el pecado de retraer, de robar en tu trabajo, cualquier tipo de pecado, por pequeño que sea. Si tú tienes esa sensación de que quieres quitarlo de tu vida, pues ahora es el momento porque el Espíritu Santo te está redarguyendo, te está intentando demostrar que tú eres una persona pecadora y que tú necesitas la salvación, pero que tú te tienes que arrepentir de tus pecados. Puedes estar seguro o estar segura que el Señor, a través de su Espíritu Santo, te está hablando en esta mañana. Pregúntate, ¿está mi nombre escrito en el libro de la vida? Si crees que lo está, pues tienes que vivir como tal. Y si crees que no está, tienes que tomar esa decisión de reconocer al Señor Jesucristo como tu Salvador, de reconocerte a ti mismo, a ti misma, como una persona pecadora que necesita la salvación, que necesita del Señor. Y el Señor en su misericordia va a actuar en tu vida. El versículo 4 dice a continuación lo que decía nuestra hermana María del Amor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Yo aquí puedo contar una anécdota que me ocurrió antes de realizar esta predicación. Tenía ya todo preparado en mi ordenador y ahora pues para traerla en el iPad, pues que ya no utilizo los papeles, pues la meto en un drive, que es una nube, no sé cómo explicarlo, pero lo subo al drive y de ahí lo puedo coger o bien con el móvil, con el iPad, con el ordenador, donde esté, si subo a mi drive con mi clave, puedo acceder a ella y puedo bajar la predicación. Entonces, cuando ya la tenía terminado el lunes por la mañana tempranito, pues la subo al drive. Y después, para comprobar que todo está bien, pues entonces voy al drive y no está. Y yo buscando por el drive, pues no está. No está, bueno, pero me lo habré dejado en el escritorio, de donde lo había grabado, en el escritorio, en la pantalla de mi ordenador. Y qué agradable sorpresa cuando veo que en el escritorio no está la predicación. Y ya yo me había llevado casi 10 días trabajando esta predicación.
Por eso a lo mejor los papeles. Pero los papeles puede llover y se los lleva el viento. Bueno, pues voy a la papelera del ordenador y no está. Regocijado en el Señor siempre, no está. y ya yo empiezo el lunes ya empiezo yo a empezar a sudar. Empiezo a sudar. Voy de nuevo al apartado donde tú puedes ver, pinchas ahí y ves toda la relación de todos los documentos que tú has realizado en los últimos tiempos, las últimas semanas o 15 días o en el último mes. Voy ahí, digo, ahí tiene que estar. Pues tampoco estaba. Vuelvo a ver otra vez en el Drive, nada, que no aparece, Señor, por favor. Yo había quedado a las 11 de la mañana con unos hermanos que estaban de vacaciones para mostrarle los pueblos de la zona de la playa. Y eran las 10:15 y yo todavía estaba con regocijado en el Señor siempre, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y bueno, pues lo digo, Señor, ya aparecerá. Yo quería tenerlo ya todo listo, pero bueno, pues nada. Les llamo a los hermanos diciéndole que no puedo estar a las 11, que voy a estar más o menos a las 11:30. Y entonces, pues, para ir resumiendo, en plan telegráfico, nos cogemos el coche, Pepe y yo, vamos a echarle la gasolina al coche. Cuando abro la portezuela de la gasolina, veo que no tengo la cartera. ¡Ay! Los dos, digo, ¡ay, la cartera! Entonces, ¿qué pasa? Pues vuelta a casa, abrimos, cojo la cartera y ya otra vez a la gasolinera. En la gasolinera estaban todos los surtidores, tenían cola, 2 o 3, y había uno que tenía una nada más. Digo, y además ya veía yo que le había echado gasolina y que se iba para la oficina. Entonces me meto aquí, detrás, digo una porque era una señora. Entonces me pongo detrás de su coche y entra ella para pagar y Pepillo pues tranquilo, menos mal. Total que espera. ¿Y sabéis qué pasa al que espera? Que desespera. Veo salir gente, veo entrar gente, veo que esa gente que entran salen y la mujer no sale. Digo, Dios mío, que voy a llegar tarde a Cádiz. No me gusta llegar tarde. Y estos hermanos de Madrid pues estaban allí y estaban sin coche ni nada y esperando a que nosotros llegáramos. Y no sale. Y cuando ya voy a salir para ver dónde está esa mujer, pues sale ella. Ay, gracias a Dios. Entonces sale y imaginaros que yo estoy aquí, su coche está delante y ella está allí delante, la oficina estaba allí en el fondo. Entonces ella se queda ahí mirando y se queda parada. Digo, ¿qué hace? Vete para acá. Y se va como para la parte de lavar los coches. Yo no lo entiendo. Si quieres lavar el coche, llévate el coche, si no, ya me deja espacio. Pues se pone ahí, de buena primera se para otra vez, vuelve otra vez donde estaba. Y yo ya le iba a dar una pitada, por no decir otra cosa, con el pito, con la bocina, pero el Espíritu Santo me dice, tranquilo, Manolo, tranquilo. Digo, venga, vale. Entonces, bueno, pues parece ya que ya se acerca al coche y ya se sube en el coche, ¿vale? ¿Creéis que arrancó? No. Se queda mirando para la derecha, se pone mirando para la izquierda, saca su bolso, empieza a mirar no sé qué, lo que estaría mirando en el bolso. 1000 cosas que ahí tienen las mujeres en los bolsos, 1000 cosas. Pero la llave, me imagino que se las tendría porque ya se llevaría la llave a la oficina. Total, que nada. Y cuando ya yo miro a Pepi y Pepi riéndose. ¿Qué va a hacer? De un mismo sentir. Ella no sufría por mí. Ella estaba... Y yo estaba más serio que en un funeral. Total, que ya la mujer, me iba a decir la pobre mujer, pues ya se arranca y ya se va, vale, pues ya está. Bueno, pues nada, cargo la gasolina, voy a pagar y me dice, ¿qué quiere? ¿Una barrita de pan o un cafelito? Digo, el cafelito me lo tomaría, pero con los nervios que tengo, no, dame una barrita de pan. Y bueno, pues ya me dirijo desde nuestra casa hasta salir de Chiclana para Cádiz, pues son unos 10, 12 minutos. Y cuando ya subo el puentecito que sale ya de Chiclana en dirección a San Fernando, veo lo que nunca jamás en los 22 años que llevamos allí en Cádiz he visto. Una caravana desde Chiclana hasta San Fernando.
Yo he visto la caravana desde Tres Caminos para allá, un poco más, pero desde el puente, antes de salir de Chiclana, una caravana. Y yo, ay Dios mío, ay Dios mío. Y yo que llegaba tarde. Y yo miro a Pepi y Pepi mirando para otro sitio. Y de pronto me dice Pepi, Manolo, ¿qué predicación vas a tener tú el domingo que viene en Jerez? Y digo yo, pienso yo, regocijaos en el Señor siempre. Pero qué difícil, ¿verdad? Y es difícil, estaba apretado, ya no sabía qué hacer. Y me dice otra pregunta, dice, ¿qué le vas a decir a los hermanos? La voz de mi conciencia ahí, de una manera drástica e imperturbable. Pues, hermano, me decía yo a mí mismo, qué diferente soy yo al hermano Pablo. El hermano Pablo estaba predicando desde la cárcel y estaba diciendo a los hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y yo, por un archivo que era lunes, que quedaban muchos días, pero por el hecho del énfasis de llegar puntual, el agobio del mundo, que muchas veces nos preocupamos por cosas que no tienen importancia realmente, pues yo estaba agobiado. Yo estaba pensando malamente que voy a llegar tarde, que esto, que lo otro. En resumidas cuentas, te das cuenta de que me preocupaba por cosas verdaderamente insignificantes. Y después, cuando pensé en todo esto, me acordaba de los hermanos de Afganistán. Nuestros hermanos queridos de Afganistán. ¿Cómo estarán ellos? ¿Cómo estarán ellos? Y yo me preocupo por un archivo. Y casi discutimos Pepi y yo, o yo con Pepi, por un archivo y perdía, en un momento tan tonto, perdía ese gozo del Señor. ¿Sabéis que la palabra gozo viene del griego jará? Se escribe con J, pero se dice yará. ¿Sabéis que la palabra gracia viene del griego yaris? La palabra gozo tiene la misma raíz que la palabra gracia. La palabra gozo sabemos que es uno de los frutos, un fruto, es el fruto, forma parte del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que el gozo es la manifestación de la gracia de Dios. Y aquí entramos en otro tema muy importante que me ha encantado poder descubrir. Gozo tiene relación con la gracia. El gozo tú no lo tienes por ti mismo. El gozo del Señor tú lo tienes porque por gracia el Señor te lo da. ¿Vale? Entonces, yo puedo estar alegre porque, no sé, o me han regalado ahora que viene el día 1 de noviembre, que viene mi cumpleaños, pues si queréis que yo esté alegre, pues podéis hacerme algo, invitarme a comer o un detallito, lo que sea. Me alegráis la vida, me alegráis el día, ¿verdad? Pero la alegría es pasajera. La alegría va y viene. A mí ese día con el famoso archivo de regocijado en el Señor siempre, se me cortó la alegría. Pero el gozo del Señor no te lo quita nadie. No te lo quita nadie. El escritor irlandés Chesterton decía que nuestra vida es como un círculo con dos partes. Imaginaos dos círculos concéntricos. O por ejemplo, el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene lo que es la capa externa y luego que es el centro, que dicen que es un metal totalmente derretido y a unas temperaturas increíbles, el núcleo, ¿no? Pues en el cristiano, el núcleo está ocupado por el gozo. El gozo que es gracia del Señor, que nadie te lo quita, que nadie te lo puede quitar y que es perenne. Tienes el gozo del Señor. Y por fuera, pues estás alegre, los sentimientos de cada día. Estás triste, estás agobiado, estás dichoso, pero eso son cosas variables. Entonces el cristiano, su centro está ocupado por el gozo. Y la tristeza o la alegría
pues es algo periférico. En la persona que no es creyente, la alegría y la tristeza es igual, están por fuera, todo el mundo se alegra por momentos, hay otros días que están tristes, pero el núcleo no está ocupado por nada. Puede ocuparse por ejemplo, por satisfacción, por cosas también pasajeras, por pena, por tristeza, por momentos de soledad, por seguridad, porque no tiene el gozo del Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Que el gozo, nosotros tenemos el privilegio que aún en los momentos de tristeza, aún en los momentos de prueba, podemos tener el gozo de la salvación. ¿Qué es lo que le pasaba al apóstol Pablo? Él podía escribirle a los hermanos con total sinceridad que se animaran, que estuvieran gozosos siempre y que fueran fieles al Señor. Y él tenía gozo estando en una cárcel romana, porque es algo que tú no te has ganado. A mí me decimos, por ejemplo, pues vamos a comprarnos una cama para nuestro dormitorio, pues disfrutamos de la nueva cama, el colchoncito recién comprado, todo blandito o durito, como uno lo prefiera, y te da la alegría. Pero al poco tiempo eso se te quita, como es la rutina diaria. Pero el gozo de interior, el gozo de nuestro núcleo, de nuestra parte interna, eso no te lo quita nadie. Ese es el gozo del Señor. Y habla del gozo de la salvación. ¿Os acordáis del Salmo 51? El salmo que David escribió cuando pecó con Betsabé y antes de que fuera Natán a reprenderle. Él se sentía el hombre más denigrante del mundo. Él se sentía el hombre más pecador del mundo porque por conseguir a una mujer había incluso mandado matar a su esposo para conseguirla a ella. Y él estaba por los suelos. Y él se pone a orar y lee, y si queréis leerlo os conmoverá. Y llega al versículo 12 del Salmo 51 que dice: vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me conforte. Entonces, hermanos, ¿cómo un cristiano puede tener gozo en momentos difíciles? Porque ese gozo te lo da el Señor. Ese gozo no depende de las situaciones que tú tienes. Si estás en época de bonanza, estás contento, estás alegre, pero si estás en épocas difíciles, pues te encuentras como triste, con soledad, pero el gozo tú lo tienes, mientras que el no creyente no tiene ese gozo. Tiene un vacío interno, que a lo mejor lo llena con esa dicha, con ese sentimiento de alegría, pero que lo mismo que pasa un día, el otro día ya no lo tiene. Imaginaros lo que ha pasado en la isla de La Palma. Gente que han perdido todo en cuestión de segundos y lo han visto y lo están viendo en directo, cómo sus casas son destruidas y desaparecen del mapa. Y no solamente su casa, su terreno, todo. Sus haciendas de plátano, lo que fuera, su trabajo, su local, todo desaparece. Pero se encuentra vacío, se encuentran desesperados, con naturalidad, porque es que es así. Pero la diferencia está en que el creyente, en su interior, ese gozo no se lo va a quitar el volcán, la lava, porque ese gozo no depende de lo que tú tengas o de lo que tú seas, depende de tu relación con Dios. Y de ahí podemos enlazar de nuevo a la anécdota del avión. Cuanto más cerca estés del Señor, tu Señor va a ser más grande en tu vida. Y aunque vengan volcanes, aunque vengan ríos de lava, pero no te van a quitar el gozo de la salvación. El salmista David se veía el más indigno del mundo, pero él clamaba al Señor para recuperar, para que le volviera el gozo de la salvación. Esto en la práctica significa que nosotros tenemos un arma enorme para poder soportar momentos difíciles. Pablo estaba escribiendo esta carta desde la cárcel, y desde esta cárcel, pues vemos que él ha aprendido, como decía, yo he aprendido a tener de todo. Y he aprendido a vivir con el gozo del Señor en cualquier circunstancia.
El gozo del cristiano no debe estar en las cosas que el Señor nos da, sino en la disfrutar de la propia presencia de Dios. Repito la frase, el gozo del cristiano no debe estar en las cosas que el Señor nos da, sino en disfrutar de la propia persona de Dios. ¿Qué le pasó a Job? El Señor dio, el Señor quitó. Pero el nombre del Señor sea alabado en mi vida. Como diría Juan Ríos, un buen jamón no se come, un buen jamón se deleita. ¿Tú no dirías eso? Hay que, cuando uno saborea, se está haciendo la boquita de agua, ¿no? Y pensar en un jamoncito de estos, de patanera, de los que no se caen cuando vuelves el plato, saboreándolo. Así tenemos que ser nosotros con el Señor, hermanos. Buscar al Señor con deleite. Como dice el salmista, tu palabra que sea lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, cada día. Que busque la presencia del Señor, como decíamos al principio, con estar firmes. Que busquemos la presencia del Señor. C.S. Lewis, un escritor cristiano, dice, si ninguna experiencia en este mundo puede dar satisfacción plena a tu corazón, es porque tú no fuiste creado para las cosas de este mundo. Fuiste creado para hallar satisfacción y deleite en Cristo. Repito, si ninguna experiencia en este mundo puede dar satisfacción plena a tu corazón, es porque tú no fuiste creado para las cosas de este mundo, sino que fuiste creado para hallar satisfacción y deleite en Cristo. Por eso la gente que no cree en el Señor se desesperan, se suicidan, se destrozan sus propias vidas, se quedan vacías. Pero ¿cómo un hermano nuestro en Afganistán puede mantener esa fe? Puede mantener ese gozo interno, porque no es un gozo que depende de las cosas que se tiene. Depende de la relación íntima que ellos tienen con el Señor. Y nosotros muchas veces tenemos una salvación tan grande, pero la minusvaloramos. No sabemos sentir lo que significa el tener el gozo de la salvación. Hermanos, que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Y hay mucha gente que se están perdiendo cada día. Y nosotros tenemos el privilegio de que el Señor nos escribió en el libro de la vida y podemos tener esa certeza de que estaremos en la presencia de Dios. Nuestro gozo no se basa en nuestras circunstancias, sino que se basa en que hemos sido salvos por la gracia de Dios a pesar de ser aún pecadores. El versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. En otra versión, la versión internacional, dice que todos puedan ver la amabilidad de ustedes. Dice que seamos gentiles. La gentileza es amabilidad, bondad, modestia, moderación, cortesía, misericordia, clemencia, amor. Entonces se puede resumir en la palabra amor. Dice en 1 Tesalonicenses 5:15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros. Estar siempre gozosos. En otro texto dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Pablo en este versículo nos dice que seamos amables. Y después dice, el Señor está cerca. Que se puede tomar en dos sentidos. Uno en el sentido que nuestra hermana Sensi siempre dice, siempre ora para que el Señor venga pronto. En el sentido de que el Señor está cerca, su venida está cerca y cada día está más cerca. Y estamos viendo cosas que se están cumpliendo en la palabra del Señor, en las profecías. Y vamos notando cómo cada día el Señor está más cerca, más próximo a venir. Pero el Señor está cerca también se puede tomar porque el Señor está a nuestra mano. Podemos echar mano del Señor en cualquier momento.
Es un privilegio, hermanos. El Señor, como decía también María del Amor esta mañana, el Señor no duerme. El Señor no duerme. Hay una frase que más o menos viene a decir, no me tengo que preocupar hoy porque mi Dios no va a dormir esta noche. Y voy a poder tener un descanso. Y en la preocupación el Señor es conocedor de todo lo que nos pasa. Cercano estás tú, oh Jehová, dice el Salmo 119. Y el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El afanarse. ¿Qué significa afanarse? Hacer todo lo posible por conseguir algo. Preocuparse de una manera intensa por conseguir alguna cosa. Si es, como dice la palabra en la vida, pues la comida y la bebida. Y si es el cuerpo, pues afanarse por el vestido. Pero en Mateo dice, ¿qué es la vida? ¿Y qué es el cuerpo? ¿Quién de vosotros, dice en Mateo 6, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Que son unos 60 centímetros. Hermanos, eso lo he descubierto yo también preparando esta predicación. ¿Por qué no dijo el Señor medio codo? 20 centímetros o 10 centímetros. Es que uno no puede llegar a crecer ni siquiera 1 centímetro si uno quiere, por voluntad propia. ¿Y por qué dice un codo? ¿Por qué dice 60 centímetros? He descubierto que las personas que tienen la condroplasia es el enanismo, pero se llama técnicamente es la condroplasia. Pues la condroplasia puede ser curada, puede ser tratada, no curada, sino porque es un trastorno genético, pero sí puede ser tratada en el sentido de que pueden llegar a crecer hasta unos 30 centímetros más o menos, entre 30 y 40 centímetros. Con alargamientos, con intervenciones quirúrgicas, pueden llegar a crecer hasta 30 o 40 centímetros más. Y lo que es una persona, pues de 1,10, 1,5, 1 metro, puede llegar a 1,40 m, que ya es algo... Es curioso, pero yo aquí también veo la sabiduría del Señor. Por eso dice el Señor hasta un codo. Pero ni aún con las operaciones hoy día, con el avance de la tecnología, podríamos llegar a crecer 60 centímetros. Dice a continuación también en Mateo 6, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. No debemos de preocuparnos con ansiedad. El Señor conoce todas nuestras circunstancias. El Señor conoce todo lo que nos está ocurriendo. Pero ¿qué dice a continuación? Por nada estéis afanosos, pero hay que hacer algo, ¿no? Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y diferencia lo que es la oración y es el ruego. La oración es la alabanza al Señor. Darle alabanza, darle honra a Dios por ser lo que es, por su misericordia, por su poder, por su cuidado, por su grandeza. Y el ruego es preguntarle al Señor. ¿Es consciente el Señor? Claro que lo es. Entonces, ¿para qué le voy a pedir? Pero yo, cuando mis niñas eran pequeñitas, pues a veces yo esperaba yo sabía lo que iban a pedirme a continuación, pues si estaban jugando o si querían alcanzar algo que no podían, yo sé que ellas me iban a decir, papá, ¿me ayudas a cogerlo? Pero yo esperaba que ellas me lo pidieran, muchas veces. Otras veces le ayudaba sin que ellas me dijeran nada. El Señor hace igual y el Señor quiere igual. Quiere que nosotros reconozcamos nuestra impotencia, nuestra incapacidad y que le pidamos cosas importantes en nuestra vida o cosas menos importantes. Pero el Señor quiere ser conocedor por nuestra propia boca de lo que nosotros necesitamos. No debemos de tener vergüenza en revelar a Dios nuestras necesidades, lo que desea nuestro corazón. Oraciones por situaciones en el trabajo, oraciones por temas de decisiones que debemos de tomar. Es que yo recuerdo una vez pues que había un hermano que tenía un problema de trabajo y que no sabía, tenía 2 opciones, de escoger uno o escoger al otro. Digo, pues ahora el Señor no, me dijo literalmente así, el Señor no se mete en estas cosas. ¿Cómo que no? El Señor se mete hasta que tú encuentres un aparcamiento cuando lo necesitas o no.
Eso no es minusvalorar el poder de Dios. Eso es tenerlo a Dios en todos los aspectos de tu vida. Y eso no te debe de dar vergüenza. Entonces, no nos debemos de afanar, dice el apóstol Pablo, sino que sean conocidas por Dios todas nuestras oraciones. Fijaros que habla de alabanza, de honrar a Dios, y nuestros ruegos. Y después dice, con acción de gracias. Siempre, siempre nuestras oraciones deben ser llenas de gratitud. De gratitud por todo lo que tenemos, que nada nos lo debemos a nosotros mismos. Todo se lo debemos al Señor. Dios no es un Dios que hay que hacerle como la lámpara de Aladino, frotar y ya me dan los 3 deseos. El Señor quiere que seamos personas agradecidas. Toda adoración, toda oración debe ir acompañada de una gratitud. En el versículo 7 dice, para ir acabando, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otra versión dice, y la paz de Dios que nadie en este mundo alcanza a entender. En la versión nuestra es que sobrepasa, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pablo no está diciendo aquí que si tú oras, las circunstancias van a cambiar de tu vida sí o sí. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Él lo hará no como tú quieres. Él lo hará no como el que frota la lámpara de Aladino, que lo tenemos y ya nos olvidamos de la lámpara de Aladino. Hay 2 tipos de paz en este versículo, se pueden ver. Una paz que es una situación en la que no hay guerra, que no hay desavenencia. Por ejemplo, cuando hablábamos del ejemplo de Bodia y Sintique, ahí había una guerra, había una falta de paz, había ahí una discordancia, una lucha. Pero a eso no se está refiriendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, ¿y la paz de quién? De Dios. La paz de Dios es un bienestar derivado de una profunda relación con el Señor. Es un bienestar, es una calma interna, una tranquilidad interior, una actitud de gratitud basada en la confianza de que Dios puede y va a intervenir en tu vida buscando siempre lo mejor para ti. Y ahí tenemos que descansar. Nuestra paz es una paz que está dependiendo de la relación que nosotros tengamos con el Señor y que es una paz que nos da esa seguridad, esa confianza de que el Señor puede intervenir y si interviene va a ser lo mejor para nuestra vida. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Lejos de Dios no podemos tener la paz de Dios. Dice el apóstol Pablo a continuación, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué dice que nadie puede entender esa paz? Porque nadie que no conozca a Dios va a entender esa paz. Igual que el gozo, ese núcleo, ese interno, que es el gozo de la salvación que el Señor nos da, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Eso no nos lo quita nadie y ese gozo no lo tiene una persona que no tenga el Señor Jesucristo en su vida. Así la paz de Dios pasa igual. No la podemos tener si estamos alejados del Señor. No la podemos tener si tenemos una relación de semana en semana con el Señor. No la podemos tener si nuestra vida de oración deja mucho que desear o nuestro acercamiento a la palabra de Dios es muy pobre. La paz de Dios guardará a todos los creyentes de los momentos en los que hay ansiedad, en los que hay temor, en los que hay duda, temor al futuro. Y todos hemos pasado por momentos así. Yo recuerdo, pues, en febrero, mejor dicho, cuando le diagnosticaron a Pepi, pues, el tumor en el riñón.
pues yo me quedé asombrado de cuando la doctora nos lo dijo, porque íbamos a hablar sobre la ecografía, porque le iban a operar del cálculo que tenía en el riñón, y entonces se le hizo la tomografía, la resonancia magnética, mejor dicho, pues para ver la localización del cálculo y ya saber cómo van a intervenir, si por delante, por detrás, por donde fuera. Y ahora cuando estamos los dos sentados frente a la doctora empieza a mirar por aquí, mirar por allí, se mira el expediente, nosotros aquí a la izquierda, y mira el expediente y otra vez vuelve a mirar la pantalla y yo mirando por la pantalla yo no veía nada y de pronto pues nos dice literalmente el cálculo ahora no es lo más importante. Lo más importante es algo que se le ha visto ahora. Y ahí nos ponemos los dos con los ojos, las antenas puestas y nos dice aquí lo que aparece es un cáncer, un tumor renal que hay que operarlo. Y esto es lo más importante ahora. Así nos lo zampó. Y yo pensaba, yo ya miro a Pepi pensando en cómo va a reaccionar, si se va a poner a llorar, si no se va a poner a llorar, si me mira. Ella se quedó quieta, se quedó pensando y ella misma contestó, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y yo me quedé frío de ver la tranquilidad, la serenidad que tenía Pepi, ¿no? Gracias al Señor, pues no ha sido nada. Tenemos una resonancia ahora la semana que viene de control, pero gracias a Dios, pues todo está bien. Pero yo noté la paz del Señor en Pepi y eso me dio a mí tranquilidad. ¿Cuántas veces hemos venido a consolar a un hermano en la fe que ha perdido su esposa, a su esposo, un hijo? Y hemos sido consolados nosotros por ellos cuando nosotros teníamos que consolar a ellos, porque tenían la paz del Señor. ¿Cómo podemos tener esa paz de Dios? Pues cuando nuestro gozo está en el Señor. Cuando nuestro gozo lo tenemos en el Señor, cuando nuestro núcleo de vida está lleno del gozo de Dios, el Señor nos da su paz. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es un texto increíble. ¿Sabéis cuál es la palabra que se traduce por paz? Shalom, ¿verdad? Pues la palabra que viene aquí cuando dice el autor completa paz, podríamos decirlo, tú guardarás en shalom, shalom, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tenemos paz completa en el Señor. Tenemos shalom, shalom. No solamente shalom, sino una paz completa. Mucha gente tiene shalom, tienen paz, pero no es una paz del Señor. Pero shalom, shalom, es una paz que viene cuando tu gozo está en el Señor, cuando tú te deleitas en el Señor, cuando tú oras al Señor, cuando con oración y con ruego, cuando tú estudias, acampas en la palabra de Dios. Es una paz que no disfrutamos todo el tiempo, porque todo el tiempo no estamos con paz. Yo el día que fuimos y yo iba a Cádiz, pues a mí se me había quitado la paz del Señor. Yo estaba ya que me subía por las paredes. Pero hay ciertos momentos en los que el Señor te da su paz. Y es cuando más lo necesitamos. Cuando hay una puesta de sol, por ejemplo, cuando vemos una catarata, encontramos la paz de la creación de Dios, pero también cuando hay momentos difíciles, cuando hay una mala noticia del médico y que el Señor te da su paz. Bueno, tengo lo que tengo, en las manos del Señor estoy. Se hará lo que el Señor permita para mi vida. Eso es shalom, shalom. Tenemos paz cuando hay una pérdida de un ser querido. El Señor nos da su paz en esos momentos tan dramáticos. Cuando las palabras de los demás, incluso cuando nuestros propios pensamientos no pueden traernos calma, ahí viene la paz del Señor. Y eso es una bendición, hermanos, por el hecho de ser hijos de Dios,
y poner nuestro gozo en el Señor nos da esa paz, ese shalom, shalom. La paz de Dios, tenemos que tener la seguridad de que el Señor nos lo va a dar en los momentos más adecuados. El apóstol Pablo tenía shalom, shalom, tenía la paz completa porque él sabía que estaba en una cárcel, pero que pronto estaba deseando ver a sus hermanos, sabía que iba a ser liberado. Y de otro modo, también el Pablo había dicho, para mí el morir es Cristo. O sea, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa, aunque me maten, es algo que voy a ganar, estar en la presencia de Dios. Si alguien está aquí que no es cristiano y está escuchando, pues no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que tu problema de no tener esta paz empieza contigo mismo, porque Dios está contra el pecado. Y si tú eres un pecador, que no hay nadie que no sea pecador, si tú eres pecador, estás lejos de Dios. Todos hemos pecado. Mi pecado es tan grande como el tuyo. El tuyo es tan grande como el de un maltratador. Tu pecado es tan grande como el de un maltratador. Pero es que mi pecado es tan grande como el de un asesino. Para Dios todos los pecados son iguales. Tu pecado te aleja de Dios. Acuérdate de la anécdota del avión. Si estás lejos de Dios es porque estás pecando. Dios no puede tener relación con una persona que no se ha arrepentido de sus pecados. Debes de arrepentirte de tus pecados, porque Él te declara justo cuando tú vas al Señor en contrición de espíritu, con sentimiento de culpa, con ganas de buscar al Señor. El Señor utiliza el sacrificio de Jesucristo, su muerte, su sangre derramada para limpiarte de tu pecado. No porque te lo merezcas, sino porque el Señor te ama. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios nos está llamando, Dios te está llamando a ti. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón y te está diciendo, justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, seguimos a Cristo como nuestro Salvador y ponemos nuestro gozo en Él, podremos recibir la paz de Dios. Y Dios se preocupa más por nosotros que por nuestras circunstancias. Ten la seguridad de que tú tienes un problema, el Señor quiere que te quite el problema. Esa es la parte fácil. Pero muchas veces el Señor dice, no, yo no te voy a quitar el problema. Yo te voy a dar capacidad para aguantar ese problema. Te voy a dar mi paz, te voy a dar mi gozo. Búscalo, porque seguro que si el Señor permite eso, es porque es lo mejor para tu vida. No utilices al Señor como la lámpara de Aladino. Yo quiero que me quites esto, yo quiero que me des lo otro. Señor, ayúdame en esta situación. Dame el gozo de tu salvación, como decía David. Él había pecado, había cometido pecados horribles, pero él buscaba el gozo de la salvación, el gozo del Señor. Y él pudo arrepentirse de sus pecados y luego poder mirar cara a cara, no porque él ya era justo, sino que había sido justificado por su fe en el Señor. Por tanto, como resumen y para finalizar, hermanos, hemos visto que debemos de estar firmes en el Señor, ser fieles, estar preparados en nuestra vida diaria, mirando siempre al Señor Jesucristo. Debemos ser de un mismo sentir, no permitir que el diablo en ningún momento pueda destruir la unidad de la Iglesia, practicar el perdón mutuo. Debemos estar siempre gozosos en el Señor
Que Jesucristo sea nuestro mayor gozo en este mundo y que nadie puede ocupar el lugar de Cristo en nuestras vidas. Él es nuestro mayor tesoro. También que no nos preocupemos por nada, pero que oremos por todo. Por lo grande, por lo pequeño, por lo importante, por lo insignificante. No te preocupes por nada, pero ora por todo y con gratitud. Y la paz de Dios, que nos guardará, nos vigilará, nos cuidará en esos momentos importantes en los que vemos la diferencia de ser cristiano de la persona que no es cristiano. Que el Señor nos bendiga.